En este último libro tuyo, La civilización del espectáculo, Alfaguara, no hay, por desgracia, ficción, sino cruda realidad, la del deterioro cultural de nuestro tiempo. Te has atrevido del contracorriente que el rey va desnudo. Bueno, yo creo que uno de los, digamos, hay muchas cosas muy positivas en nuestra época, sin ninguna duda, un progreso que sería pues insensato no reconocer, y al mismo tiempo creo que en el campo específicamente cultural hay un deterioro que hay que señalar, porque creo que, digamos, si la cultura se empobrece, si la cultura se vuelve un mero entretenimiento, como comienza a ocurrir, ¿no?, con algunas de las manifestaciones de la cultura, va a haber un empobrecimiento general ya de la vida, simplemente, que podría tener consecuencias muy graves en muchos aspectos de la vida social, la política, las relaciones personales, la vida sexual, la vida espiritual, porque la cultura es algo que abarca, que impregna prácticamente pues todas las formas de la vida, ¿no? Cita inicial de Huidobro en La civilización del espectáculo: las horas han perdido su reloj. Una forma de decir que el sentido común ha desaparecido, que la brújula se ha quedado sin norte y que los seres humanos nos hemos quedado sin oremus. ¿Es eso la pérdida del sentido común, la madre del cordero de los males que tú denuncias en este libro? Bueno, yo creo que, digamos, el fenómeno se podría describir de la siguiente manera, es decir, que el concepto de cultura, que cuando tú y yo éramos muy jóvenes era algo perfectamente claro e identificable, ha ido a lo largo de estos últimos 30, 40 años ensanchándose para abarcar tantas cosas, para representar tantas cosas a la vez, que hoy día prácticamente ya no quiere decir nada de lo que dijo y simplemente quiere decirlo todo, que es una manera de decir nada. Todo se ha vuelto cultura y ya nada es cultura, porque la cultura se ha identificado con el entretenimiento, ha pasado a ser una de las formas del entretenimiento, y entonces con eso se ha perdido calidad, se ha perdido profundidad, se ha perdido excelencia, y se ha perdido sobre todo esa capacidad crítica que tenía tradicionalmente la cultura para cuestionar lo establecido, para problematizar lo que parecía, digamos, logrado, alcanzado. La cultura ahora es una diversión, un entretenimiento, y bueno, compite con otras formas de diversión y de entretenimiento, lo que en el campo específico de la cultura significa abaratamiento, frivolización, banalización. Desde luego, creo que ese es un fenómeno general y que hay afortunadamente muchas excepciones, pero la tendencia me parece ser esa, y eso creo que si no hay una rectificación, una reacción a tiempo, podría tener consecuencias gravísimas en el futuro, ¿no? Además de perder el sentido común, nos hemos infantilizado. Tú enciendes la tele y verdaderamente te quedas atónito ante lo que se ve allí. Adultos que están jugando las cosas que jugábamos de niños. La tele es uno de los indicadores, digamos, más flagrantes del fenómeno. Los programas de la tele apuntan con la intención de llegar al mayor número a lo más bajo, y los programas más complejos, los programas, digamos, donde hay una cierta creatividad, se marginan, se pasan en horas imposibles, porque parten del supuesto que solo puede llegar a públicos excéntricos, a públicos absolutamente minoritarios, y entonces aquello que creen pasa a ser una realidad. Digamos, el gran público se alimenta de programas que son de una banalidad y a veces de una vulgaridad pestilencial, ¿no? Esa es la realidad. Y es un fenómeno que ocurre no solamente en España, ocurre en todas partes del mundo, sin excepción. Yo recuerdo cuando yo fui a vivir en Inglaterra en los años 60, a mí me impresionó la calidad de la televisión, era muy impresionante, digamos, el nivel cultural de los programas, desde los informativos hasta los programas de debate, y eso ha desaparecido totalmente. Hoy en día la televisión en Gran Bretaña es una televisión que busca fundamentalmente el entretenimiento,
y que recurre incluso al escándalo y al amarillismo para llegar a los grandes públicos, ¿no? Llamas ingenua a la idea tan extendida hoy de que a través de la educación se puede transmitir la cultura a la totalidad de la sociedad. Y de la misma manera, creo que ese es un error. Creo que se puede dar a todo el mundo, digamos, esa formación básica que te permite asimilar de una manera enriquecedora para ti misma las distintas actividades culturales. Pero clarísimamente hay algunas personas que van a tener una mayor inclinación y hacia ciertas formas culturales, en tanto que otras no van a tenerla. Y eso va constituyendo inevitablemente pues unas élites, ¿no es cierto? Si esas élites se mantienen, digamos, porosas, abiertas, y puede haber constantemente, digamos, un refuerzo de nuevos adherentes, en buena hora. Eso mantiene no solamente viva la cultura, sino mantiene una sociedad entera impregnada de todas maneras de las consecuencias de una buena cultura. Pero la idea de que la cultura puede llegar a todo el mundo de la misma manera es lo que estamos viendo hoy día con la televisión. Lo que llega y lo que se llama cultura es una forma totalmente deteriorada, encanallada, envilecida de cultura, ¿no? También dices que la cultura se transmite a través de la familia y que no es transmisión de diversas actividades, sino un estilo de vida. Exactamente. Yo creo que la familia es tan importante como la escuela para crear, por ejemplo, lectores, ¿ah? Si nosotros consideramos que la lectura es importante y en la casa donde viven los niños no hay un solo libro, pues es difícil que esos niños sean lectores, aunque en las escuelas les traten de inculcar, ¿no es cierto?, la importancia de la lectura. Creo que la escuela, desde luego, es fundamental, pero lo es la familia y lo es también el entorno social, ¿no es verdad? Si tú tienes una prensa, una radio y una televisión que también apunta a lo más bajo para llegar al mayor número, entonces, al final, la cultura se va empobreciendo, se va deteriorando y va ocurriendo ese fenómeno que yo trato de describir en ese ensayo. Cultura y religión no son la misma cosa, pero no son separables, pues la cultura nació dentro de la religión y hay una especie de cordón umbilical. Es la tesis de Eliot, ¿no? La tesis de Eliot es que la cultura, digamos, nace dentro de la religión y nunca acaba por separarse enteramente de ella. Yo creo que esa tesis de Eliot es una tesis exagerada. Yo creo que a partir de cierto momento y para sectores importantes de la sociedad, la cultura llegó a reemplazar a la religión o llegó a llenar el vacío que dejaba la religión cuando el laicismo, digamos, avanzaba de una manera impetuosa. Pero el tipo de cultura que podía reemplazar a la religión era justamente la alta cultura. Tú no puedes pedir que la cultura abaratada, la pseudocultura de nuestro tiempo pueda cumplir esa función de reemplazar, digamos, la vida espiritual que antes llenaba enteramente la religión. Y entonces, yo no creo que la religión pueda desaparecer. Me parece que para un sector muy importante de la sociedad, vida espiritual, vida ética es inseparable de una fe de tipo religioso, pero sí creo que hay minorías para las que la cultura puede cumplir esa función, digamos, espiritual. Ahora, desgraciadamente, ese tipo de cultura que puede cumplir esa función no puede ser, pues, de ninguna manera la cultura del puro entretenimiento, de la pura diversión, ¿no?